El líquido cefalorraquídeo representa un 10% del volumen intracraneal, protege al cerebro y la médula espinal, transporta nutrientes y metabolitos, además de favorece la distribución de fármacos, cuyo blanco terapéutico es el sistema nervioso central. No se utiliza, por ejemplo, en enfermedades, no en leucemia. Ustedes, cuando les toca rotar alguna vez, por ejemplo, por el servicio de hematología, hay un tópico especial para los pacientes que están programados para administración intratecal de quimioterapia. Entonces, ahí, por ejemplo, se van a dar cuenta cómo el líquido cefalorraquídeo, la punción lumbar, es un procedimiento terapéutico, ¿no? El líquido cefalorraquídeo es producido principalmente por plexos coroideos y reabsorbidos en las vellosidades aracnoideas. Su secreción está asociada al transporte de iones y agua a nivel de las barreras hematoencefálica y sangre, líquido cefalorraquídeo. El volumen varía de 50 a 70 mililitros en lactantes hasta 75 a 270 en el adulto, dividido entre sistema ventricular 25%, canal espinal 20 al 50% y espacio subaracnoideo del 25 al 55%. La tasa de formación es de 0,35 a 0,40 mililitros por minuto, que equivale a 20 mililitros por hora o 500 a 600 mililitros por día. Esta velocidad permite reponer el volumen del LCR 4 veces al día. Eso es interesante, sobre todo cuando nos hacemos procedimientos de punción lumbar, ¿no? Y la extracción de líquido es muy poca cantidad, ¿no? O sea, tenemos esa costumbre, esa mala percepción, ¿no? De sacar, contamos gotitas, ¿no? Por ejemplo, solemos hacer una punción lumbar y extraemos 3 o 4 frascos. Cada frasco tiene 20 gotas, o sea, 1 mililitro. Entonces sacamos 4 mililitros con mucho miedo, ¿no? Pensando siempre en que algo puede pasar, si extraemos mucho, ¿no? Pero no va a pasar nada, porque la tasa de producción es de, o sea, mire, mientras tú estás sacando, para que se den en cuenta algo, ¿no? ¿Cuánto demora un procedimiento? 15 minutos, ¿no? 20 minutos el procedimiento de punción lumbar. ¿Cuánto de líquido se ha producido en ese tiempo? 4 mililitros o 5 mililitros. O sea, lo que tú has sacado en el procedimiento habitualmente es lo que se ha vuelto a producir. O sea, nada, ¿no? O sea, no debe haber pasado nada con el paciente, no debe haber ningún cambio en la cantidad de líquido cefalorraquídeo por una extracción en un procedimiento. Por otro lado, sobre todo como vamos a hablar después de tuberculosis, meningia o tuberculosis del sistema nervioso central, que es el término general aplicado para estas enfermedades, la posibilidad de encontrar BK en el líquido cefalorraquídeo es bien baja, ¿no? Y justamente es más baja aún cuando se extrae cantidades pequeñas, ¿no? Entonces, para tener un aumento en la sensibilidad del BK, de la adquisición de Sil-Nielsen en el líquido cefalorraquídeo, hay que extraer mayor cantidad y hay que hacer punciones lumbares seriadas, ¿no? El aspecto del líquido cefalorraquídeo en condiciones normales es limpio, cristalino, transparente, tradicionalmente descrito como agua de roca o cristal de roca, ¿no? Lo que solemos decir, ¿no? O sea, cuando hacemos un procedimiento, nos fijamos mucho de las características, ¿no? Porque es importante, ¿no? Considerar de repente dar un tratamiento, inclusive se puede, en algunos casos, mientras demora el resultado puede demorar 6 horas, 8 horas, depende de dónde estén, ¿no? Depende de dónde estén, depende del laboratorio, depende de muchas cosas. Entonces, si por ejemplo, ¿no? Si por ejemplo yo obtengo un líquido turbio y el cuadro clínico es compatible con una meningitis, yo empiezo el tratamiento, ¿no?
No voy a esperar el resultado. Yo empiezo el tratamiento ya para cuadro de meningitis aguda, ¿no? Entonces hay un protocolo de tratamiento empírico para tratamiento con meningitis, ¿no? Que es ceftriaxona, 2 gramos cada 12, vancomicina, a la dosis, habitual, recomendada, y en pacientes con inmunodepresión se puede dar ampicilina para coberturar listeria, además de corticoides por 2 a 4 días. Entonces hay un protocolo establecido. Si yo hago una punción lumbar y encuentro un líquido turbio, sin esperar resultados, empiezo el tratamiento, ¿no? Porque es algo pues llamativo, ¿no? O sea, el líquido es totalmente transparente. Si es turbio, tiene que haber una infección, y si máxime el paciente está haciendo fiebre, está haciendo rigidez de nuca, ya no hay mucho que esperar, ¿no? Pero pasa lo contrario, ¿no? Me ha pasado a mí también varias veces, ¿no? Yo he hecho una punción lumbar y el líquido ha salido transparente o cristal de roca, como decimos, ¿no? Bueno, yo digo, no es nada, ¿no? Me parece que no es nada. Mando al laboratorio y el laboratorio me sale con un resultado que es compatible. Obviamente que no con una meningitis bacteriana, ¿no? Pero sí puede ser con una meningitis viral, ¿no? Una meningitis viral te puede dar cambios tan eh, discretos que no alteran el color del líquido cefalorraquídeo. Como dice acá, ¿no? La meningitis viral sigue siendo claro. En la meningitis tuberculosa es habitualmente claro y transparente, pero en algunas ocasiones es esmerilado o opalescente. Entonces, háganse la idea de 3 escenarios. Normal, no, mejor dicho así, viral, tuberculosis y bacteriana. ¿De acuerdo? En viral se va a acercar mucho a lo que es normal. La tuberculosis va a ser intermedio. Casi en todos cuando analizamos proteínas, cuando analicemos células, todo va a ser va a seguir ese patrón más o menos, ¿no? Y bacteriano va a ser lo que más te va a elevar, ¿no? En bacteriano es grosero, ¿no? Los leucocitos se van a 1000, ¿no? Las proteínas, que normalmente es 45, ya estoy adelantando un poco, se elevan igual a 1000 de proteínas, ¿no? O sea, los parámetros habituales se alteran mucho en la meningitis bacteriana, regular en la tuberculosa y mínimo en la, en la viral. Un segundo. Y eso también va para el color, ¿no? El color puede haber cambios mínimos en la viral, más o menos en la tuberculosis, y ya pues en la bacteriana ya es un líquido completamente diferente, opuesto a lo normal. La coloración roja por la presencia de hematíes, ¿no? Puede ser debido a hemorragias con comunicación al espacio subaracnoideo, hemorragias subaracnoideas, hemorragias cerebrales o medulares. O bien una hemorragia producida por la punción lumbar, que se llama punción traumática, que también es común, ¿eh? Para realizar esta distinción, si es una punción traumática o es una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, se recoge el líquido cefalorraquídeo en 3 tubos. Si la coloración rojiza disminuye o desaparece del primero al tercero, se trata de una hemorragia producida por la punción. Si la coloración es semejante a los 3 tubos, es propiamente hemorrágico. ¿Qué les digo yo en la práctica, no? Si ustedes punzan y sale sangre pura, no, es traumático, ¿no? Para gusto no vale la pena estar haciendo la prueba de los 3 bajos. No, y es lo que se ve, ¿no? Paciente que tú empiezas a gotear y empieza a gotear sangre pura, es traumático, realmente. Sangre pura en el líquido cefalorraquídeo no va a haber.
Esto se refiere generalmente cuando es medio sanguinolento, ¿no? Entonces, de repente está un vasito tomado el vaso y está mezclándose con el líquido cefalorraquídeo, una cosa así, ¿no? Entonces, en eso sí te puede ir a la prueba de los 3 vasos. La centrifugación de un líquido cefalorraquídeo hemático permite conocer la antigüedad de la hemorragia. Si se mide directamente un vaso, en vez de líquido cefalorraquídeo, se obtiene sangre pura. El paso de sangre a líquido cefalorraquídeo comienza cambios a las 2 a 4 horas. Empieza la deformación y lisis de los hematíes. Primero se forma la oxihemoglobina, que se detecta a las 2 a 12 horas. Luego, este da un color rosado naranja, y luego de la oxihemoglobina se va convirtiendo en bilirrubina a los 3 a 4 días, adquiriendo un color amarillo. A los 10 días se formará metahemoglobina por oxidación del grupo hemo. ¿Se acuerdan la metahemoglobina que decíamos que se formaba, que la eliminación de metahemoglobina en orina daba una coloración oscura? Acá también se forma metahemoglobina después de varios días de un sangrado, ¿no? Pero lo que quiere decir esto es que la presencia de sangre en el líquido cefalorraquídeo va provocando cambios. Y uno de los cambios es que el líquido se va cambiando desde color rosado o naranja hasta un color amarillo. Es lo que decíamos, ¿no? Ese color se puede demostrar tras centrifugación de este y se conoce con el nombre de xantocromía. Para evitar falsos positivos debemos llevar la muestra al laboratorio lo más rápidamente posible, ¿no? Para evitar que ocurra un falso positivo, es decir, que haya una punción traumática y la hemoglobina, el precedente empiece a degradarse y se provoque xantocromía falsa, ¿no? Que sería un error. Cuando demuestras xantocromía, tú te puedes decir que el paciente tiene una hemorragia, probablemente subaracnoidea, que es lo más común, ¿no? Una hemorragia medular también puede ser, pero normalmente es una hemorragia subaracnoidea. Entonces, el xantocrómico, color amarillento por la presencia de proteínas o productos de degradación de la hemoglobina o de la bilirrubina. El líquido recién nacido puede ser xantocrómico debido a la frecuente elevación de bilirrubina de los niveles de proteínas en este grupo de edad. Ahí tienen, ¿no?, el color hemorrágico, una punción lumbar, y aquí en color xantocrómico amarillo. La presión en el líquido cefalorraquídeo. Miren, normalmente cuando un paciente es sometido a una punción lumbar debería tener el equipo necesario para medir la presión en el líquido cefalorraquídeo, ¿no?, o en el canal medular. Pero no se hace eso en varios lugares. Por ejemplo, donde estoy trabajando en el Hospital Yanaguara, no tenemos el dispositivo y, bueno, no debe ser ni muy caro, pero creo que nadie se ha preocupado por hacer. Pero en el Honorio era norma, ¿no? El paciente ingresaba al canal, empezaba a gotear. Antes que salga la primera gota, empezabas a colocar un dispositivo que medía la presión en el líquido. Y entonces yo siempre pienso, ¿no?, si en el Honorio tienen, que es un hospital más o menos pobre, ¿por qué no tendríamos nosotros, no? Yo he tomado la presión arterial, la presión de líquido cefalorraquídeo utilizando un sistema que antes tomábamos presión venosa central, ¿no? O sea, colocas una llave de tres vías, lo colocas esto a la aguja de punción lumbar cuando ya está en el canal, y luego un equipo de columna, un equipo de venoclisis que va hacia una columna, ¿no?, que puede ser cualquier material, ¿no?, puede ser un parante de suero, ¿no? Y luego marcas el 0, que corresponde a la altura del canal raquídeo. Entonces una regla, generalmente usamos el artificio de utilizar una ampolla en medio, como para que haga un nivel, de tal manera que podemos marcar el 0 lo más exacto posible, y luego el líquido cefalorraquídeo va a seguir la columna
la columna trazada, o sea, la vía va a seguir saliendo por la vía, hasta marcar, va a subir hasta el nivel que tenga de presión, ¿no? Entonces tú marcas ahí 1, 2, 3, 4, 5, hasta 20, ¿no? Generalmente. Y tú ves, ¿no? Hasta dónde sube la columna en el líquido subarquídeo. Entonces el líquido empieza a subir, normalmente llega, pues, ¿no? A 7, a 8 centímetros de agua, que es lo que yo he visto que en la mayoría de los pacientes, ¿no? Entonces, esa es una manera que estamos utilizando en pacientes que sospechas que tienen hipertensión endocraniana. Entonces, dice que la cifra normal de cúbito supino es de 10 a 20 centímetros de agua. Existe aumento de presión cuando el valor asciende por encima de 20 centímetros de agua. En obesos se admite hasta 25. Puede ocurrir esto en procesos meningios, meningitis, hemorragia cerebroidea, tumores, afecciones cerebrales, encefalitis y otras anomalías que cursen con edema cerebral. El edema cerebral citotóxico y vasogénico intersticial, en los casos de hipertensión inducida por un tumor cerebral, es característico que una única extracción de 5 a 10 mililitros determine un notable descenso de la presión desde 70 a 15 centímetros de agua. En meningitis existe una hiperproducción de líquido cefalorraquídeo por alteración de los plexos coroideos, llevando a hipertensión. Además, existe hipertensión arterial y compresión de la vena de Galeno. Todo eso lo que provoca es un aumento de la producción de LCR. También puede haber hipertensión endocraniana por hiporreabsorción, tal como sucede en los pacientes con hipertensión intracraneal idiopática, que también se llama pseudotumor cerebri. La hipotensión de líquido cerebroquídeo, da disminución de la presión por debajo de 10 centímetros de agua, produce cefalea intensa provocada por el ortostatismo o la sedestación, que se cesa al pasar al decúbito supino. Son imágenes nomás de lo que les explicaba, ¿no? De la punción, acá pones una llave, colocas una llave, en la llave conectas una vía y la vía sigue una columna, ¿no? Una columna. Y el líquido cerebroquídeo va ascendiendo a través de la vía y marca pues el nivel se marca a nivel justamente de la parte media de la columna. Entonces con una regla que tenga una especie de nivel para ver que esté a este nivel, esté trazado a nivel 0, ¿no? Y de ahí, bueno, adelante todo lo que va a los centímetros que sube son los centímetros de agua que tiene la presión del líquido. pH. En condiciones normales, el pH del líquido cerebroquídeo es menor que del plasma, alrededor de 7.3. Su cambio suele reflejar variaciones en el pH sanguíneo, es decir, acidosis primaria del líquido cerebroquídeo en meningitis purulentas, hemorragia cerebroidea y las cirugías cerebrales. Es otra cosa que no hacemos, ¿no? Creo que les había dicho que el líquido cerebroquídeo, el líquido pleural es importante manejar el pH, ¿no? El pH menos de 7.2 indica que el paciente tiene un derrame paraneumónico complicado, ¿no? Y les decía que no hacemos, no nos ha quedado, ¿no? Pese a que la exposición del tema, la teoría se les ha impartido, pero siempre queda esa idea de no hacerlo. Yo trato de hacer cada vez que hago una punción o hago eso trato de hacer, pero se nos complica, como les había comentado también, creo ya, porque la mejor forma de hacer el pH es mandándolo a la prueba de gases arteriales. Pero si tuviéramos la muestra de gases arteriales ahí, nosotros mismos sacamos una jeringuita, llevamos la muestra, colocamos al equipo y nos sale el pH. Pero la máquina está en Yanaguare, nosotros estamos en Zamácula. Entonces, llega el líquido allá y a veces el biólogo no quiere procesar. Según él, dice que se puede descalibrar la máquina al pasar una muestra que no sea de sangre, ¿no? Porque es específico para sangre. Pero la literatura dice que se debe usar esa máquina para analizar esto. Y entonces, ya no se hace, ¿no? Pero un pH
disminuido te orienta que es una realmente. Y el mismo digo, para hablar del pH en caso de líquido pleural. Cloruros en el líquido cefalorraquídeo. No se utiliza mucho esto de cloruros, pero sí, en tuberculosis meningia normalmente hay disminución del cloruro en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? A menos de 500 miligramos por 100 mililitros. Y cuando empieza a ascender, el cloruro puede ser indicativo de que el paciente está mejor. Hay estudios al respecto, pero no se utilizan mucho, no lo utilizamos mucho nosotros, y no hay tampoco alguna guía de práctica clínica que recomiende su uso, ¿no? A diferencia del pH, que sí hay bastante biografía, encuentras el pH un montón de biografía que sustenta. Lo del cloruro es de medir cloruros en líquidos cefalorraquídeos. Hay pocos estudios, pero hay que dicen que puede. En todo caso, ¿cómo se medía el cloruro? Podías pedirle nomás, ¿no? En el bioquímico, ¿no? En el estudio bioquímico, pero no hace tampoco, ¿no? Hay una serie de cosas serie de falencias en el laboratorio que yo he encontrado que no se pueden creer, ¿no? Por ejemplo, yo les había dicho que, por ejemplo, en caso de líquido cítrico, es fundamental hacer lo que es la gradiente, ¿no? La gasa, la gradiente de albúmina sérica, albúmina líquido acítico, ¿no? Más de 1.1 a la hipertensión portal. Pero ¿qué creen? No hay albúmina en el laboratorio, ¿no? No dosan albúmina en el líquido acítico. Entonces, como servicio de medicina tienes una gran cantidad de pacientes con cuadros de ascitis que requieren valorar la gasa, pero no podemos valorar porque el laboratorio no tiene, ¿no? Y están los pacientes ahí sin diagnóstico, porque eso es fundamental. La gasa tú haces diagnóstico y puedes dar un tratamiento. Y si eso estás como o sea, tampoco quiero sobre aquí. Y lo peor es que hasta yo pienso que de la manera que están haciendo el análisis de las proteínas, o sea, no es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque he tenido pacientes que ya tenían una polineuropatía desminizante crónica inflamatoria, que para los daría que tenga para el sustento diagnóstico la disociación albuminocitológica, es decir, que se eleven las proteínas en el líquido cefalorraquídeo sin elevación de células, ¿no? Y pido proteínas acá, y felizmente tuve la posibilidad de hablar con el familiar para que le haga también el análisis en un laboratorio serio, ¿no? Un laboratorio de confianza. Y el laboratorio resulta que tenía 78 miligramos fuera de rango normal, y eso fue el sustento para empezar un tratamiento. Y en el laboratorio de acá tenía 35, o sea, yo pienso que algo están haciendo, yo creo más en ese laboratorio, pero además porque la clínica apoyaba eso, ¿no? Y gracias a ese análisis que se mandó afuera, se tuvo una junta médica y se decidió empezar tratamiento con inmuno. De hecho, yo empecé el tratamiento, y ahora la cuestión era de seguir o no seguir. Y se está dando ya su tercer ciclo de inmunoglobulina en la paciente con mejoría notable, ¿no? Entonces, son análisis fundamentales, ¿no? No debiera haber esta duda, ¿no? Pero yo sí tengo mis dudas respecto al laboratorio. La glucosa, ¿no? La glucosa proviene del suero y por tanto su concentración depende del nivel de sangre y del paso al líquido cefalorraquídeo y la metabolización, ¿no? El valor normal mínimo es el 60% de la glucosa, habitualmente entre 50 y 80, ¿no? Entonces, glucosa baja se está consumiendo por bacterias. Eso cuando son esas, cuando la glucosa está dando y es más un cuadro viral, ¿no? Porque en la virosis no disminuye
la glucosa. Aumento diabetes, ¿no? Encefalitis epidémica, poliomielitis, cirrosis, hipertensión craneal debido a tumores, abscesos, neurosífilis, puede haber un aumento de glucosa. Disminuir, lo más importante, hipolisemia, meningiterianas y por hongos, meningitis tuberculosa, carcinoma, tosis meningia, síndrome de Reye, que produce una encefalitis que se produce tóxica porque un paciente la asociación viral y toma aspirina, ¿no? Parasitosis meningia, hemorragia subarachnoidea, meningitis reumatoide y mielitis lúpica, y ciertas meningitis virales que son un poco raras, que por herpes o por otitis pueden producir disminución de la glucosa, pero en general las infecciones virales no producen, ese es el concepto general. Las infecciones virales no producen disminución de la glucosa. Lo que estaba ya tratando o hablé en forma adelantada, ¿no? Que es el líquido, las proteínas en el líquido cefalorraquídeo, 15 a 40 miligramos por 100 mililitros. El proteinograma del líquido cefalorraquídeo es similar al del suero. Por eso es interesante, ¿no? Si tienes un paciente que tiene aumento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, obviamente sin que aumente en el suero, porque tiene que tener un suero normal ese paciente, hablas de diferentes enfermedades, ¿no? Puede ser Guillain-Barré, puede ser polineuropatía disminuyente crónica inflamatoria, puede ser esclerosis múltiple, ¿no? ¿Qué traduce? ¿Cuál es el significado que pueden darle ustedes a un paciente que tiene proteínas en el líquido cefalorraquídeo? Que es una inflamación del líquido cefalorraquídeo. Tienen que pensar eso, ¿no? Hay un proceso inflamatorio ahí. Por eso tienen proteínas. Proteínas totales, un aumento ligero puede haber por aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica en casos de crisis epilépticas repetidas. Procesos inflamatorios y degenerativos del neuroeje y las meninges, ¿no? Meningitis, ¿no? Esclerosis múltiple, siringomelia, tares dorsal, sífilis congénita, poliomielitis, encefalitis viral, meningitis serosis, absceso cerebral, patología vascular del sistema nervioso central, trombosis, infartos embólicos, mixedema, hipercalcemia, hiperparatiroidismo, también puede haber ahí aumento de las proteínas. Aumento notable, meningitis bacteriana, tuberculosa y sifilitis, hemorragia intraparenquimatosa, obstrucción del canal espinal producido por tumores medulares, fracturas vertebrales, tuberculosis vertebral, hernia discal, aracnoiditis adhesivas. El síndrome de Freud, disociación albuminocitológica, xantocromía y coagulación espontánea. Hay unas proteínas muy elevadas, ¿no? Generalmente por encima de 1000 miligramos en este síndrome. Se reporta, ¿no? El síndrome de Freud, o sea, se asocia a diferentes a enfermedades, ¿no? de la médula espinal, ¿no? En este caso, este síndrome fue reportado secundario a una mieloencefalopatía tras administración de medicamentos intracraniales. Entonces, el síndrome de Freud no es una patología en sí. O sea, el síndrome de Freud no significa, es una enfermedad, vamos a tratarla. No. Es un cuadro caracterizado por proteínas elevadas, xantocromía, que se debe generalmente a una alteración estructural de la médula espinal. Y tienes que buscar la causa. En este caso, pues secundario a administración de medicamentos, puede ser secundario a otra cosa. Puede haber un aumento notable también en polineuropatía disminuyente crónica inflamatoria, síndrome de Guillain-Barré, carcinomatosis leptomeningia. Las globulinas, o sea, cuando hablamos de aumento de proteínas, pueden aumentar la albúmina, puede aumentar la prealbúmina, puede aumentar también las globulinas, y entre las más abundantes de las globulinas están las gamma globulinas, ¿no? De las gamma globulinas, obviamente la IgG. Entonces, como en condiciones normales,
en el sistema nervioso central no se produce IgG, si hay un aumento de IgG se debe investigar si se debe a una producción intratecal o no. Y se utiliza un índice, ¿no? El índice de Dilpich-Tibling, algo así se pronuncia. Lo que quiere hacer este índice es determinar justamente eso, ¿no? Si el paciente en el líquido cefalorraquídeo se está produciendo inmunoglobulina humana, IgG, o proviene del plasma, ¿no? Ahí tienen ustedes, ¿no? IgG en el líquido cefalorraquídeo, IgG en el suero, entre albúmina del líquido cefalorraquídeo, albúmina del suero. La elevación de dicho índice orienta la producción intratecal de IgG, y este cociente se encuentra aumentado en el 90% de los pacientes con esclerosis múltiple. Aunque también puede aparecer en otras enfermedades, pero este índice básicamente te orienta en el contexto clínico de un paciente que tenga un cuadro clínico compatible, se va hacia una esclerosis múltiple. Perdón. La adenosina desaminasa se eleva en la meningitis tuberculosa, pero si se acuerdan, nosotros hablamos de derrame pleural y decíamos que el ADA positivo de un paciente joven con derrame pleural casi prácticamente te orientaba a tuberculosis y era para dar tratamiento, ¿no? Aquí no, ¿no? Porque hay muchas otras enfermedades que pueden elevar también el ADA, ¿no? Entonces, aquí no se utiliza mucho como un marcador de tuberculosis. Te ayuda para definir la posibilidad diagnóstica, pero no te determina el tratamiento, el ADA. La 3-glucurinasa aumenta en metástasis de adenocarcinoma, ¿no? La creatinquinasa elevada por encima de 4 indica lesión cerebral isquémica y su extensión especialmente en pacientes con isquemia masiva tras un paro cardíaco. Ya, hasta aquí, estos análisis que vamos a mencionar a continuación son análisis poco frecuentes, ¿no? Hasta el ADA, todo lo demás, las globulinas, puedes pedir inmunoelectroforesis en el líquido cefalorraquídeo, proteínas, glucosa, es algo básico, ¿no? Estas son pruebas especiales que normalmente no lo hace cualquier laboratorio. Ya. Entonces, hay varias cosas acá, por ejemplo, que te pueden ayudar, pero no son prácticas. No piensen que van a encontrar ustedes, cuando vayan al hospital, van a encontrar que al paciente le hicieron esas pruebas, ¿no? Pero hay que saber teoría, ¿no? Tienen que saber porque seguramente un tiempo, o hay pacientes en que tú puedes pedirle, ¿no? Y gestionar la manera que se puede hacer, si consideras que es importante. Los anticuerpos antireceptor del glutamato GLUR3 se pueden encontrar en suero y en líquidos de cefalorraquídeo en pacientes con epilepsia, LES o encefalitis de Rasmussen. Los anticuerpos IgG antimelina son prometedores como marcadores en el síndrome clínico aislado y en los brotes de esclerosis múltiple, así como para la actividad de la enfermedad. Entonces hay varios acá. Ustedes tienen acá el síndrome de Rasmussen, una encefalitis autoinmune de difícil control. El paciente con convulsiones, ¿no? Crisis parciales continuas, déficit de control. Autoanticuerpos contra la unidad 3 del receptor de glutamato 3. Por ejemplo, ¿no? A ver, les cuento, ¿no? Brevemente. La última guardia que he hecho ha sido el 28, ¿ya? Y hay un paciente, me entregan un paciente que ha ingresado el día anterior, o sea, el 27. Un paciente de 51 años. Trabaja, ¿dónde me han dicho? Me dijeron dónde trabaja. Resulta que los compañeros lo encuentran, en el trabajo lo encuentran, que está tirado en una zona del lugar del trabajo. Entonces
lo llevan al hospital, llega al hospital y el paciente no responde como monosílaba, ¿no? Entonces inmediatamente llaman al neurólogo. El neurólogo le hace una punción lumbar. La punción lumbar sale normal, todo lo que hemos hablado. Obviamente estos no hemos pedido, ¿no? O sea, por eso les decía, hay cosas que no hacemos nosotros como rutina, ¿no? Entonces, los cuerpos antirreceptores de glutamato hubiera sido interesante que lo hubieran pedido a este paciente, ¿no? Pero ¿qué creen? ¿Se pensó en eso? No. Le piensas en lo más, siempre piensas en lo más. Y está bien pensar en lo más frecuente. Pero ¿qué pasa? El paciente no le hacen resultados, salen negativos, le hacen una tomografía, sale normal, le hacen análisis de gases arteriales normal, sol de potasio normal, glucosa normal, que es normal, hemograma normal, y se acabó. No hay más. Y entonces dicen, el paciente se hospitaliza en Zamácola. Y lo hospitalizan en Zamácola, ¿no? Y se acabaron las opciones. Y eso es a lo que yo voy, ¿no? Ustedes tienen que saber estas cosas que aparentemente son raras, son cosas, ay, ¿para qué? No, nunca va a haber un caso, pero yo no digo que el paciente tenga un síndrome de Rasmussen, pero ¿no les parece que habría que descartar en el paciente? Porque el paciente tiene crisis parciales continuas de déficit de control. El paciente puede tener una convulsión de tipo pequeño mal, un estatus convulsivo pequeño mal, y no le han hecho un electroencefalograma. Y no han pensado hacerle un electroencefalograma hasta donde yo lo vi, ¿no? Entonces, yo pensé en otra patología, ¿no? Yo lo examiné al paciente y la noche la guardia, que en la guardia normalmente tú no debes cambiar la medicación porque tú estás para ahí para resolver problemas que puedan haber, ¿no? Pero no se trata de eso tampoco, ¿no? La idea siempre es ayudar en lo que se pueda. Si puedes ayudar en algo, con algo que tú puedes hacer, tienes que hacerlo, no vas a ponerte exquisito de ninguna manera. Entonces yo lo examino al paciente y le encuentro hiporreflexia, flacidez y claramente disminución de la fuerza, aunque el paciente obviamente no hablaba, no conversaba, tenía una escala de Glasgow de 8 el paciente. Es más, un paciente que estaba para llevarlo a la U sin intubarlo. Hay un montón de aspectos que no se han reconocido en el paciente, ¿no? Un paciente con encefalopatía, no sabes por qué es. Tenlo ahí en observación, qué va a pasar, ¿no? Pídele un electroencefalograma, pídele una tomografía de control, hay muchas cosas que se podrían considerar en él, ¿no? ¿Qué dijeron que podía ser? Podía ser una enfermedad, una encefalopatía hepática, pusieron, ¿no? Pero el INR estaba normal, ¿no? De ninguna manera no daba, no había antecedentes, ¿no? Tampoco. Y yo he planteado, ante el cuadro clínico que les digo, había una ligera desviación de la comisura hacia un lado, había una ligera anisocoria. Entonces pensé en una oftalmoplejía, compromiso de paredes craneales, pensé en una eh, eh, encefalitis de cerebro medio o de tallo cerebral. Es una variante de Guillain-Barré. Vamos a ver algunas variantes después, pero he pensado en que puede ser una variante y hemos empezado, bueno, yo le empecé el tratamiento con inmunoglobulina humana. Entonces, no sé, ayer escribí para preguntar por el paciente porque ya no me tocaba trabajar esos días y me dicen que está un poco mejor, pero no sé, nuevamente que yo no lo he visto, ¿no? Para ver si hay mejoría. El paciente estaba mal, o sea, mal en el siguiente sentido. El compromiso de conciencia estaba en Glasgow 8, es un paciente con Glasgow 8, normalmente es peintubar. Estaba con presión 120/80, estaba saturando bien, no recibió oxígeno el paciente, o sea, para que se den cuenta, no había un problema respiratorio, nadie podía decir felizmente, ¿no? Porque no ha hecho neumonía, porque hay diagnósticos que son muy sencillos y que te llevan a otro camino, ¿no? Pero al final de cuentas eso es lo que yo pienso que hay que hacer, hay que plantear algo, ¿no? Hay que leer, no sabes, lee, pues, ¿no? Y por ejemplo, podía ser un síndrome de Rasmussen en el paciente, ¿no? Y si es así, el tratamiento que le he dado le va a ayudar bastante, porque se trata con inmunoglobulina, ¿no?
que es el único manejo terapéutico hasta la actualidad. No les voy a mentir, yo no he planteado Rasmussen, en ese momento pensé más por la debilidad y por eso, y puse pues, ¿no? Que le hagan un electroencefalograma, puse ahí que le hagan una electromiografía, velocidad de conducción y todo eso, ¿no? Y ahora, la otra cosa es, pensé, ¿no? Mandarlo a Yanaguara, que lo intuben, que pase a la UCI. Podía ser. ¿Qué pasa si el paciente va a la unidad de cuidados intensivos? No van a estar pensando, de seguro van a... hay muchas cosas que suceden, ¿no? Que yo ya sé, por eso sé cuál es lo que va a seguir, ¿no? Si el paciente se va a Yanaguara, si lo hubieran mandado, si lo han mandado, no lo sé si lo han mandado ayer o lo han mandado hoy día en la mañana, no lo sé. Si lo mandan, el paciente en la UCI hacen el tratamiento que ellos tienen que hacer, tratamiento de soporte, ¿no? Y cumplen protocolos. Glasgow 7, Glasgow 8, más intubación, ventilación mecánica, neuroprotección, Epamin cada 8 horas, le van a dar medicamentos. Si la presión está un poquito baja, le van a dar amina, o sea, van a darle ranitidina, heparina, omeprazol, lo que sea. La pregunta es, ¿este paciente con terapia de soporte? No creo yo, no creo. Si fuera una intoxicación, sí, por supuesto, ¿no? Si el paciente le han dado algo, pero ya había pasado, fíjense, había pasado, el paciente ingresó por emergencia 3 días, o más o menos 3 días, era el tercer o el cuarto día el que el paciente estaba allá. Entonces, difícil, ¿no? Inclusive ya en emergencia probaron, yo también probé el uso de flumacenil, pensando en que le habían intoxicado con algo, ¿no? Para ver, y no hubo ninguna respuesta con flumacenil. Entonces, si fuera un paciente intoxicado, obviamente que sí, con el soporte, el paciente luego de un tiempo de darle soporte empieza a respirar mejor, empieza a despertar y le salva la vida. Pero si un diagnóstico así como esto, como esa variante de Guillain-Barré, Bickerstaff se llama, ¿no? O Bickerstaff. Es una variante rara que se ha descubierto. Si fuera esa variante, pues no, porque no le van al tratamiento. No lo van a considerar. Y yo les aseguro que eso va a pasar. Va a decir, ¿qué han dicho? ¿No? Que es una encefalitis del tallo cerebral. ¿Qué es eso? No, tan loco, no pasa nada. Porque así es, ¿no? O sea, existe una como idea de que solo puede tener el paciente lo más común. Eso. El paciente solo puede tener, no puede tener algo raro, imposible, ¿no? Que tenga algo raro. No, están locos, ¿no? Y a veces eso pasa, ¿no? Yo ando pensando en paciente que no tiene, obviamente, lo primero hay que pensar que es una meningitis, una encefalitis viral, o la meningitis tuberculosa, lo que sea. Pero ya descartaste, pues, ya descartaste. Y también la otra que pensé era que el líquido estaba mal estudiado, ¿no? Que el laboratorio estaba mal estudiado. ¿Mm? Y también sugerí una resonancia cerebral, ¿no? Para ver mejor. En la resonancia se puede ver lesiones de encefalitis, ¿no? O puede ser lesiones de desminimización, algunas otras cosas que te pueden orientar hacia otra patología o confirmarte lo que estás pensando, ¿no? Entonces, estas entidades que son raras tienen su momento de actuar. No va a llegar un paciente de emergencia con un cuadro de compromiso de conciencia y va a decir, síndrome de Rasmussen, no, pues en la vida, jamás, no lo vas a hacer, ¿no? Y vas a pensar seguramente en que sea una encefalitis viral, ¿no? Por por herpes virus, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Pero cuando ya descartes todo y no tengas, ¿qué haces con el paciente? Ese es el asunto. ¿Qué haces con el paciente? ¿Qué esperas? O sea, es como si se te acaban los argumentos y no tienes más que ofrecer. Y cuando el paciente se hospitaliza y no le das nada, ¿por qué va a mejorar? Porque el paciente lo encontré con una vía nada más, ¿no? Sin ninguna opción terapéutica, ¿no? Porque si hubiera tenido algo en el hígado circuito, le hubieran dado tratamiento antibiótico, ¿no? Pero nada, no había nada. O sea, la glucosa completamente normal, las proteínas completamente normales, ninguna célula había, ni una célula siquiera de testigo, nada. Entonces, por esa razón, en esas circunstancias, tienes tú que pensar en otras alteraciones, en otras enfermedades, y tienes que descartarlas.
Y así se encuentran en estos casos, porque si nadie piensa en estos casos, ¿por qué aparecen estos casos? ¿Por qué se reportan? Porque obviamente hay criterios para pensar cuando tienes una entidad clínica, ¿no? Algo que te dice acá. ¿Qué más vas a pensar? Porque lo que pensaban era una encefalopatía hepática, bajo ningún criterio, ¿no? Un INR normal, un paciente sin antecedentes, una ecografía de hígado normal, no había nada para pensar. Bueno, avancemos. El anticuerpo antirreceptor de N-metil de aspartato se ha descrito como causante de encefalitis en mujeres con epilepsia de nueva aparición. Otra cosa que no pedimos, pero que se puede estar pidiendo, ¿no? Los anticuerpos anticopolina, estos sí, por ejemplo, he visto varios pacientes que han sido estudiados no, yo no los he visto, pero vienen a la consulta y vienen con esto, ¿no? Anticuerpos antiacopolina 4, ¿no? Cuando sospechas de neuromelitis óptica. Un paciente que tiene una maurosis ¿no? De un ojo, ¿no? O de ambos, generalmente de un ojo, el oftalmólogo evalúa y le parece que es una neuritis óptica lo que tiene el paciente, tienes que pensar una enfermedad de DEBIC y tienes que pedir la anticopolina 4, ¿no? Que esto de la enfermedad de DEBIC y la esclerosis múltiple es como que es como que se está la misma, fuera la misma enfermedad, ¿no? Esto fuera el inicio de una esclerosis múltiple, ¿no? Empiezan así y muchos pacientes terminan con un cuadro ya definido de esclerosis múltiple. La neuromelitis óptica de DEBIC, ahí tienen ustedes alguna información que existe. Trastorno autoinmune, inflamatorio y desminimizante del sistema nervioso central, que afecta el nervio óptico y la médula espinal. Considerada anteriormente como una variante de esclerosis múltiple, hallazgos recientes han ayudado a concluir que es una entidad que presenta importantes diferencias inmunopatológicas, clínicas, pronóstico y de respuesta a tratamiento, en comparación con la esclerosis múltiple. Entonces ahora lo que le estaba diciendo es que esto dice al contrario de lo que les decía, ¿no? Que ahora están tratando de separarla más de la esclerosis múltiple, que antes se consideraba y ahora se considera como una entidad aparte, ¿no? Porque tiene sus propios criterios. Los anti-GM1 se asocian a neuropatías motoras agudas y crónicas. Anti-GM1B son característicos del síndrome de Guillain-Barré. Los antisulfátidos se detectan en neuropatías sensitivas. Ya hablé un poco de eso, ¿no? Entonces, más o menos, a ver, aquí, miren, el Campylobacter jejuni, que se reconoce que es una bacteria que produce diarrea aguda y que se asocia a síndrome de Guillain-Barré, tiene en su estructura tiene unos gangliósidos, lípido A y ceramida. Cuando una persona se infecta por esta bacteria, genera una respuesta inflamatoria, una respuesta inmune, mejor dicho, que involucra las células T y las células B. Las células B, ustedes saben que se convierten en células plasmáticas y empiezan a producir anticuerpos contra estructuras de la bacteria, como por ejemplo lípido A y ceramida. Lamentablemente, a nivel del nervio periférico existen unas estructuras que tienen que ver con el nodo de Rambier o con la mielina, que son parecidas a estas estructuras de la bacteria. Y entonces se produce un proceso inflamatorio del sistema nervioso periférico, que te puede dar una inflamación que afecta principalmente el nodo de Rambier, ¿ya? Y se asocia con los anticuerpos anti-GM1 o anti-GD1A y te da un cuadro clínico conocido como AMAN, que es neuropatía aguda motora axonal. Entonces, ¿el Guillain-Barré puede ser axonal? Sí, puede ser, sobre todo cuando se asocia a infecciones con Campylobacter jejuni. De hecho, hay brotes con neuropatía axonal mayormente, ¿no? Y también te puede dar una inflamación de la mielina, dando una polineuropatía desmielizante inflamatoria aguda, lo que antes se conocía como la variante o el fenotipo típico del Guillain-Barré, ¿no? Cuando la mielina
era el target, era el punto donde terminaban los anticuerpos generados gracias a la interacción que ocurre con las, ciertos gangliósidos de la bacteria con sustancias del sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, esta es la explicación más simple, más básica de cómo se produce la neuropatía y cómo se producen estos anticuerpos que ahora tú puedes detectarlos en el líquido cefalorraquídeo y determinar si es un síndrome de Guillain-Barré o una variante, ¿no? Los anti-GQ1B son característicos del síndrome de Miller-Fisher, manifiesto como ataxia, reflexia, paraplegia y neuropatía craneal. Los anti-GD1B se asocia al síndrome de Canova, neuropatía, oftalmología, ataxia, ¿no? Que son, el Canomat es una variante de la polineuropatía disminuyente crónica inflamatoria y el Miller-Fisher es una variante del síndrome del Guillain-Barré, síndrome de Guillain-Barré. Entonces, acá tienen ustedes los subtipos de Guillain-Barré. La más común, la polineuropatía disminuyente inflamatoria aguda, AIDP, por sus siglas en inglés, que da una característica sensitivo-motor y que tiene varios anticuerpos, no tiene uno solo. El AMAN, que es la neuropatía axonal motora aguda, que da una afectación pura del sistema nervioso y que es de tipo axonal. La vez pasada tuve un paciente con una neuropatía aguda de tipo axonal. Empezamos con tratamiento con Guillain-Barré y neurología dice, no es Guillain-Barré. No, o sea, totalmente, ¿no? O sea, fuera de lo que es, ¿no? O sea, esa idea de que solamente disminizante te da Guillain-Barré es una idea muy antigua, ¿no? O sea, eso es una cosa ya, significa que hace tiempo que no se revisa el tema, ¿no? Y miren acá, en el AMAN hay GM1, GM1B, GD1A, son varios tipos de anticuerpos. En el AMSAM, que es una sensitiva, se agrega lo anterior, un patrón sensitivo, y aquí GM1, GD1A. En el faringia cervical, una variante faringia cervical braquial, hay GT1A, GQ1B, GD1A. Y en el Miller-Fisher, GQ1B, GT1A. ¿No? Ataxia, oftalmología y reflexia. El Miller-Fisher es el paciente que tiene, que le decía, de encefalitis de cerebro medio, que es una encefalitis, una variante que se describe ahora en Guillain-Barré, se asocia a Miller-Fisher, ¿no? El paciente tiene ataxia, tiene oftalmología, tiene reflexia, ¿no? Entonces, por eso le decía que el paciente tenía anisocoria, parálisis facial, por eso pensé también que podía ser un problema de encefalitis de base de cráneo, o Deep Big Stuff, no es el nombre. Aquí otra vez ¿no? Los anticuerpos, no creo que valga la pena. Aquí la polineuropatía disminuyente, para los que no saben, la polineuropatía disminuyente crónica inflamatoria es frecuente, es muy frecuente, es casi a la par que Guillain-Barré, solo que es una enfermedad crónica, ¿ya? Es una enfermedad crónica. Tengo, si quieren ustedes, un caso clínico, se los puedo presentar si hubiera tiempo, de un paciente que una paciente mujer ingresa a Goyeneche, parece que se iba a Goyeneche porque tenía miedo al COVID, no sé qué, medio raro, va a Goyeneche y en Goyeneche le dicen que tiene Guillain-Barré, le dan inmunoglobulina, le dan de alta a la casa, más o menos así en febrero. El paciente regresa en marzo, se pone peor, va a Yanaguara, en Yanaguara la tienen, la ven un rato, la mandan al laboratorio, estando esperando resultados de análisis, le hacen un paro cardiorrespiratorio, la reaniman, la suben a la UCI, la han tenido marzo, abril, mayo, con el diagnóstico de secuela Guillain-Barré, secuela Guillain-Barré, secuela Guillain-Barré, baja piso, piso ingresado en mayo, fines de mayo, hasta todo junio prácticamente, con secuela de Guillain-Barré, alta pronta, hasta que yo le paso visita y le encuentro cosas que no puede. La paciente nunca le habían hecho una electromiografía. La paciente nunca le habían hecho una punción lumbar. Y la paciente, revisando, hablando con la familia, tenía 3 episodios supuestamente de Guillain-Barré. No podía ser, ¿no?
Y lo peor de todo, que le habían pedido una proteinuria que salió 3 gramos, o sea, un síndrome nefrótico. Entonces, no hay síndrome nefrótico con Guillain-Barré, pues, no hay. O sea, no era Guillain-Barré por ninguna parte, ¿no? Y el paciente ha estado hospitalizado 4 meses en medicina y nadie analiza las cosas. Nadie se pone a analizar las cosas. ¿Por qué? Porque lo dijo fulano, sutano. Le hicimos una punción lumbar y tenía 115 miligramos de proteína. Lo normal es 15 a 40, como han visto ya, 115. Tenía disociación albino-citológica, le hicimos la electromiografía y tenía una polineuropatía desmineralizante compatible con una CIDP, polineuropatía desmineralizante crónica inflamatoria. Se empezó el tratamiento, pero eso no era todo, ¿no? Porque la proteinuria, se buscó vasculitis, lupus. La paciente no tenía medios, es lo raro, la paciente lo llevó al Goyeneche y compraron la inmunoglobulina que es cara, pero dice que no tiene medios ahora para hacerse anticuerpos antinucleares. Pero le hemos empezado el tratamiento con inmunoglobulina para CIDP y también hemos empezado con prednisona y la paciente está mejor, ¿no? La paciente que hasta meses con secuela de Guillain-Barré, que nunca ha sido eso, ¿no? Y está demostrado claramente que nunca ha sido eso. ¿Eso es por qué ocurre? Porque no, primero porque si no tienen teoría, no tienen cómo, no leen por el tema, ¿no? No leen Guillain-Barré, no leen polineuropatía desmineralizante crónica inflamatoria, no saben qué significa, no saben si se asocia a proteinuria y no les interesa, ¿no? También creo yo. Creo yo que sí, ¿no? Al final de cuentas, si son médicos que, yo puedo decirte que todos los médicos del servicio la han visto, todos los médicos de la UCI la han visto, todos los médicos de emergencia la han visto a la paciente. A nadie le preocupó por qué tenía tantos episodios de Guillain-Barré o por qué tenía proteinuria, ¿no? Y si les preocupó, no hicieron mayor cosa. Entonces se están encontrando cada vez anticuerpos en contra de la polioneuropatía disminuante crónica inflamatoria, ¿no? O sea, recuerden que esto está cambiando, ¿ya? Todo va a ir cambiando, va a seguir cambiando, ¿no? Entonces, primero, la creencia de que el CIDP era una enfermedad que era la parte crónica de Guillain-Barré. Primero se pensó que era una forma no más común, después se encontró que había varios subtipos de fenotipos, igual que Guillain-Barré que tenía varios fenotipos. Después se encontró anticuerpos y ahora se está buscando que hay diferentes comportamientos. No todos se tratan igual. Algunos, los que responden mejor son los que tienen autoanticuerpos, ¿no? La proteína tau fosforilada y péptido beta amiloide tienen alta sensibilidad especial para diferenciar pacientes con enfermedad de Alzheimer de aquellos con un envejecimiento normal, ¿no? Eso también se puede pedir en líquido cefalorraquídeo, proteína tau y péptido B amiloide. No lo hacemos tampoco acá, no les voy a mentir, no lo hacemos. Detección de la proteína 1433 tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Así fue, si un paciente, ¿no? Pensaron que tenía esta enfermedad, ¿no? Los neurólogos hicieron esta proteína, la mandaron a España, tengo entendido que en España llegaron a contactar con un laboratorio para que hagan esta prueba. La verdad, cuando nosotros examinamos al paciente, más parecía una vasculitis del sistema nervioso central, y empezamos tratamiento y el paciente mejoró. Y al final, después de un mes que demoró la prueba, llegó la prueba negativa, ¿no? La proteína este fue otro paciente, ¿no? Un papá de un enfermero que de repente dejó de hablar, de repente dejó de comer, de repente dejó de caminar, y dijeron, ¿no? Que podía tener una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? No sé de dónde sacaron esto, pero le pidieron esta prueba y la mandaron a España, como les digo. El recuento celular hay que valorar tanto como el estudio morfológico, ¿no? El número total de células por milímetro cúbico debe ser inferior a 8, 10 en niños. El aumento de celularidad de líquidos debe sospechar como causa fundamental una reacción meningia o un proceso infeccioso, o más raramente un proceso tumoral. ¿En qué casos hay aumento de células? Una pleocitosis ligera, meningitis aséptica, meningismos, meningitis tuberculosa, encefalitis viral, poliomielitis aguda, neurosífilis, tumores cerebrales, herpes zóster, crisis convulsiva. ¿En qué casos hay pleocitosis marcada? Meningitis bacteriana, pleocitosis marcada de 100 a 500 células, ¿no? Meningitis bacteriana, meningitis linfocitaria, formas graves de meningitis tuberculosa, ruptura de abscesos cerebrales.
Linfocitosis es típica de proceso subagudo o crónico, meningitis, tuberculosa, sífilis, inflamatorio. O sea, cuando tú ves los leucocitos, si hay linfocitosis, pues es un proceso de tuberculosis, sífilis o infiltración linfomatosa. También puede haber aumento de los linfocitos en leptospirosis, meningitis linfocitaria benigna, fiebre recurrente, etc. Los linfocitos, digamos que viral o causas benignas, ¿no? En cambio, los neutrófilos aparecen en focos sépticos, ¿no? Meningitis purulentas, septocócicas, meningocócicas, abscesos cerebrales y en fases iniciales de afecciones que luego cursan con pleocitosis linfocitaria. Meningitis tuberculosa. Por ejemplo, la meningitis tuberculosa inicialmente te puede dar una meningitis neutrofílica y una reacción neutrofílica y después se convierte en linfocítica. Aumento de eosinófilos puede ser en parásitos, toxoplasma, cisticerco, enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central, tuberculosis, sífilis, hongos, granulomatosis, meningia, en otros procesos como linfoma, esclerosis múltiple, hemorragia cerebroidea u otras mielografías. La observación directa tras las distinciones adecuadas puede intervenir para detectar la presencia de gérmenes, lo cual siempre es patológico. La meningitis tuberculosa puede haber micobacterias, baciloscopías negativas, lo cual no descarta el diagnóstico. ¿No? Hay estudios que voy a presentar, por ejemplo, que el 10% solamente de los pacientes con TBC meningia te hacen BK positivo o tinción de Sieg-Nielsen, ¿no? La tinción más habitual es GRAN, que permite diferenciar entre bacterias GRAN positivas y GRAN negativas. Y les digo una cosa, nunca he visto habré visto que 1000 casos de infecciones de líquido de neuroinfecciones, nunca he visto un GRAN positivo y nunca he visto un BK positivo. Nunca se ha encontrado un agente etiológico, siempre ha sido tratamientos empíricos, ¿no? En algunos pacientes, sí, por la prueba de amplificación de ácido nucleico se ha encontrado tuberculosis, pero por la prueba directa no. Los cultivos, a pesar de no ser una prueba rápida, es recomendable preparar el cultivo de líquido terráqueo en diversos medios para comprobar la naturaleza del germen, ¿no? Medios para crecimiento de bacterias aerobias y anaerobias y cultivo para tuberculosis, ¿no? Es importante. Examen directo consiste en la detección de gérmenes mediante pruebas inmunológicas. La más habitual es la contrainmunoelectroforesis y el enzimo inmunoanálisis, ELISA. Un ejemplo utilizado es la detección del bacilo de la tuberculosis. Las pruebas no treponémicas BRL no son completamente específicas, pero sí son características de la neurosífilis, tanto en forma tabética como la meningovascular. BRL positivo en LCR indica una infección activa sifilítica del sistema. Esto sí he visto, ¿no? BRL en líquido cefalorraquídeo. Ofrece mayor, las cadenas técnicas de PCR, ¿no? Mayor sensibilidad y especificidad para la detección de bacterias, meningococos, tetrodococcus, tuberculosis, borrelia, clamidias, hongos o virus. En el momento actual es la técnica más precisa para el diagnóstico de infecciones subagudas crónicas. No hacemos esto, no tenemos en el hospital. Algunos pacientes sí hacemos para tuberculosis, pero no para infecciones. Cuando pensamos que sale líquido turbio, ya sabemos que no va a saber nada en el líquido subaquídeo y empezamos tratamiento empírico. Y el paciente termina 14 días de tratamiento empírico y el paciente mejora y se va a la casa. Es lo que pasa comúnmente. Las técnicas de detección de interferón gamma. Mide la liberación de interferón gamma en respuesta a antígenos de Mycobacterium tuberculosis. Normalmente se dicen en suero, aunque también pueden hacerse a cabo en el líquido subarquídeo. Esta prueba contribuye al diagnóstico de la infección por Mycobacterium tuberculosis, ya sea en la forma de infección latente o activa. La muestra se mezcla con antígenos y otras sustancias controles. Después de cultivar la muestra con antígenos durante 16 a 24 horas, se mide la cantidad de interferón gamma. Entonces, interferón gamma para tuberculosis es una prueba que detecta que el paciente tenga una infección y no me da positivos en pacientes vacunados. Es la ventaja. Hablamos de TBC brevemente. Estas son las principales biografías. Son las formas menos comunes de tuberculosis, pero más devastadoras. Se puede dividir en 3 categorías: meningitis subaguda o crónica, tuberculoma intracraneal y aracnoiditis tuberculosa espinal. Un tercio de la población mundial ha sido infectado por Mycobacterium tuberculosis y 15 millones de personas tienen enfermedad clínica activa. 9 millones de nuevos casos y cada año se producen entre 1.5 y 2 millones de muertes
en el mundo. Las tasas de incidencia de la tuberculosis varían ampliamente de un país a otro, como ya deben saber. En Estados Unidos se reportan 9.421 casos en 2014, una tasa de incidencia de 2.9 casos por 100.000 personas. Ya saben que en Perú la incidencia es mucho mayor. Ya la vimos, 95 casos por 100.000 habitantes en Perú. Ya vimos esto también de Arequipa, ¿no? Que Arequipa no está tan alto como en otros lugares. Esto también, que solamente el 17% es extrapulmonar. Ya lo vimos la vez pasada. Y acá de repente, ¿no? El 9% de las extrapulmonares es meningia, ¿no? El 9%. La tuberculosis clínica del sistema nervioso central ocurre en 1%, de 1 al 2% en todos los pacientes con tuberculosis activa y representa el 8 o el 9% de los casos extrapulmonares. El cuadro clínico de la tuberculosis meningia es fiebre. Ustedes saben que tienen la frecuencia, cefalea, irritación meningia, letargia, aumento del sueño, vómitos, confusión, delirio, signos neurológicos focales, parálisis de los nervios craneales. Esto es interesante, ¿no? Cuando va un paciente con parálisis de pares craneales, el 30% puede ser por tuberculosis, ¿no? Tengo un pacientito que tiene parálisis facial del tercer par craneal, ¿no? Entonces puede ser una tuberculosis. Presenta una convulsión, puede ser tuberculosis, ¿no? No tiene fiebre, ¿cierto? ¿No? Pero sí le nota un poco el tesón meningia, ¿no? Y le hacen una tomografía y dicen que tiene una ACV. Y se queda con ACV, ¿no? ACV. Pero el ACV no concuerda con... En todo caso, le pediría una resonancia de tallo cerebral para ver si hay compromiso, por qué tiene parálisis del tercer par. Pero se queda en eso, ¿no? Entonces, yo veo esas cosas me llaman la atención, un poco me enervan a veces. ¿Por qué? Porque si está claro, para mí está claro, ¿no? Tienen que despertar. Y a veces pasa lo siguiente. Yo pienso, digo, no, insisto, ¿no? Este paciente que hace punción lumbar, bla, bla, bla. Entonces termina la punción lumbar y en el WhatsApp ponen, la punción lumbar fue negativa. Como que fuera un mérito que salga negativa. No, hay que hacerlo. Eso es lo que les reitero a ustedes, ¿no? Yo pienso que hay un camino que seguir en cada paciente, hay un camino. Y que ese camino te puede llevar a encontrar el diagnóstico, a mejorar al paciente. Pero en ese camino tú puedes pedir una tomografía, te va a salir normal, una resonancia te va a salir normal. No tiene que salir todas las pruebas que tú pidas positivas, pero tienes que haberle descartado. Y entonces a veces pienso que ponen eso diciendo, mira, se equivocó, ¿no? Se equivocó, mira, por gusto está... No, no es por gusto, se tiene que hacer. Es como un paciente que ustedes ven por emergencia, con rigidez de nuca, fiebre, leucocidosis, y no le hacen punción lumbar. Y digamos, le hacen la punción lumbar, digamos que sea negativa, van a estar diciendo, miren, ya ves, tenía razón yo. No, no tenían razón. Tenían que haberle hecho la punción lumbar. No tenían razón de ninguna manera. Aunque salga negativo, el camino correcto era hacer la punción lumbar. El diagnóstico es un reto y, como les decía, yo nunca he visto un BK positivo. Los pacientes con TBC meningia informan una duración más prolongada de los síntomas, ¿no? Eso ya dijimos también. Otro cuadro con los síntomas, otra bibliografía. Fiebre, dolor de cabeza, meningismo, estado mental alterado, hidrocefalia por tomografía, vómitos, anorexia, parálisis de los nervios craneales, 24%, ¿no? A mí parece hemiplegia, ¿no? Por ejemplo, mira, hemiplegia, tú sabes que los pacientes con ACV, con tuberculosis, producen una vasculitis, y la vasculitis se produce infarto. Entonces, tú tienes un ACV y no dices, es un ACV. No. Ese paciente que les contaba, por ejemplo, va al neurólogo y no ha podido hacer la punción lumbar, ¿no? Entonces el paciente está mal, ¿no? Y está peor. Y yo sigo pensando que es tuberculosis, ¿no? Lamentablemente en la noche yo no puedo hacer la punción lumbar en la noche. No puedo, ¿dónde mando líquido? No tengo ni ambulancia, nada. Es un desastre, ¿no? Antes tenía el laboratorio a la mano, ahora
mi hospitalización está muy lejos del laboratorio. El diagnóstico diferencial, neurobrucelosis, neurosífilis, neuroborreliosis, infección para meninge focal, toxoplasmosis del sistema nervioso central, meningitis bacteriana tratada parcialmente, linfoma, carcinoma, neoplasia del sistema nervioso central. La piedra angular del diagnóstico de la tuberculosis meningia para gran parte del mundo sigue siendo la distinción de Sil-Nielsen, pero solamente se encuentra en el 10%. Es notoriamente insensible, como dice ahí, ¿no? Acá hay otra bibliografía que dice que la distinción dice de hasta el 30%, ¿no? Pero esta bibliografía que les he presentado acá, más reciente, ¿no? Encuentra que el 10% solamente. El cultivo de micobacterias proporciona un diagnóstico definitivo de la meningitis y permite la susceptibilidad fenotípica de los medicamentos. Los cultivos requieren una incubación de un periodo hasta 2 meses. Entonces, pues estamos utilizando nosotros MODS. Esto sí hacemos nosotros, ¿no? El paciente se hace punción lumbar, mandas a BK y ya prácticamente automáticamente hacen una prueba de MODS. Pero tampoco he visto un MODS positivo en líquido serológico. La ADA, ya dijimos, no sirve. No. La prueba de amplificación de ácido nucleico se basa en la PCR, ensayos que son altamente específicos, pero no son sensibles para el diagnóstico, ¿no? Esto he encontrado. El GeneXpert para Mycobacterium tuberculosis resistente a rifampicina se basa detecta secuencias específicas de ADN para Mycobacterium tuberculosis y resistencia a rifampicina en muestras clínicas y dura 2 horas el procedimiento, ¿no? Ha sido aprobado por la Organización Mundial de Salud para su uso en países endémicos. Nosotros debemos usar GeneXpert, pero nuestro Ministerio de Salud no nos provee esto. Pero sí, en laboratorios particulares sí hay GeneXpert. Entonces, nosotros debemos a los pacientes que se pueden, debemos a pedir GeneXpert, porque tiene una prueba de especificidad 94-99% y 60% de sensibilidad. Pero es más sensible que todos los demás, ¿no? El BK 10%, o sea, ¿qué estamos hablando? 60% es un montón para comprando unos. Y la otra es la ensayos de liberación de interferón gamma. La densidad de las pruebas de sangre fueron de 77 a 88%, ¿no? Como reitero, esto es como hacer una PPD, solo que la prueba de PPD sale positiva en pacientes que han sido vacunados. En este caso, esta prueba de interferón no detecta el virus, la bacteria, no detecta parte de la bacteria. Lo que va a buscar es la respuesta de la inmunidad. Cuando el paciente tiene un interferón gamma positivo, significa que está expuesto a la tuberculosis. Eso significa. Ya terminando, para que vean cómo es el perfil, ¿no? La cantidad media de conteo son 223 células. El porcentaje de pacientes con pleocitosis, o sea, con polimorfos nucleares es 27, el resto por ciento es mononuclear. Porcentaje de pacientes que tienen un líquido cefalorraquídeo normal, 6%. Miren, ¿no? Pacientes que tienen conteo normal, 6% de los pacientes con tuberculosis tienen conteo normal de células. La elevación de proteínas media es 224. El porcentaje de pacientes que tienen proteínas normales, 6%. Porcentaje de pacientes con disminución de la glucosa, menos de 45 o menos de 40% del valor de la glucosa, 72%. Y positivo, 25%, o sea, es lo que hacen la tinción positiva, pero ya hemos dicho que puede ser 10%. Y el cultivo llega al 60%, ¿no? Aquí comparan la tuberculosis, ¿no?, con las otras infecciones, ¿no? Por ejemplo, el conteo de células es muy alto en la bacteriana, es una cruz en el viral y una cruz o una flecha en la tuberculosis, ¿no? En el quitococo es variable. La diferenciación es neutrofílico fundamentalmente, viral es linfocítico, quitococo linfocítico y tuberculosis linfocítico, ¿no? Proteínas está muy alta, el viral es una sola flecha, digamos, quitococo está muy alta y tuberculosis también está alta, no puede estar muy alta las proteínas. Glucosa bajo en la infección bacteriana, usualmente normal en el viral, en el quitococo muy bajo, mucho más bajo que la glucosa, y tuberculosis también puede estar bajo, ¿no? Y la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo
está alto en el bacteriano, alto en tuberculosis, muy alto en el quitococo y normal en el viral. La medicación recomendada para la misma, ¿no? No voy a hablar del tratamiento porque es prácticamente un tratamiento, el esquema solo que es dura un año, ¿no? El esquema habitual hay solamente un esquema, ¿no? Aprobado por el MINSA, ¿no? Antes había 2, 3 esquemas, ahora hay un solo esquema. Y los pacientes que no responden van a tratamiento especial. Listo, chicos. Terminamos con según yo, el penúltimo tema. Con el siguiente terminamos todo el curso y la tercera fase. No sé, les decía, tengo algunos casos para presentar, pero depende mucho del tiempo. Si se puede, podemos, dependiendo de las que si no estoy bien y hay una clase más, vamos a hacer casos clínicos que les voy a presentar. Y si no, podemos de repente ponernos de acuerdo para presentar algunos casos con ustedes, disponiendo de ver si tienen tiempo. ¿Ya? Eso podemos coordinarlo después. ¿Alguna pregunta? Nada, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces nos vemos en la próxima clase, que probablemente va a ser el viernes. No veo problemas para hacer el viernes, como siempre. Listo. Cuídense. Chao. Julio, profesor. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Gracias. Luego. Chao, chao.